Señores y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a una nueva edición de Ciudad Viva. Más viva que nunca y a pesar del viento, ¿no? Qué feo que está el día. Qué feo que está el día. Qué lindo para quedarse en casa mirando televisión. Está fulera la mañana, está fulera, está sopla lindo, ¿no? Hay advertencia de color amarillo por parte de Inumet por rachas de viento fuerte, por lo menos aquí en esta zona de la capital. Y además el pronóstico extendido dice que, bueno, las cosas podrían complicarse a partir de mañana, Sí, ¿no? mañana va a estar peor, eso Sí. dicen. Adelantamos la batalla de las piedras. Claro. Por lo tanto, el que no se presente perderá por walkover. Pierde los puntos. Si claro. alguno no se enteró, pierde sí. los puntos. 11:30 va a haber una actualización. En casa tengo gente que trabaja en exteriores, entonces nosotros acá en esta nuestra casa tenemos un montón de compañeros que trabajan en exteriores. Es algo a atender. 11:30 hay una actualización por parte de Inumet de esto que viene sucediendo, que hoy es noticia central. Más allá de que siempre es algo que nos interesa y que está en la agenda de Ciudad Viva, el tema de cómo vienen estos días es una cuestión de preocupación. Hace un rato en MBD Noticias teníamos el móvil con Luca Veloz, que estaba allí, bueno, hablando con vecinos del municipio G a propósito de los temas de seguridad que han surgido en los últimos días, y estaba hablando allí con Penélope Burlando. Estaban cerca de Colón, ¿no? Y además de lo importante de lo que decía justamente la entrevistada, lo que se notaba el viento, ¿no? Sopla. Pensé que ibas a decir lo de cuello, porque ya el Sistema Nacional de Emergencias y el También. Sistema Departamental de Emergencias están preparados, tranquilizando a la población en que estamos preparados para algo que parece que se viene. No, Sí. y además lo que nos toca como ciudadanos y ciudadanas de guardarse en casa, no salir de forma innecesaria, cuidar las macetas, cerrar las ventanas, ese tipo Las de cosas mascotas. que son bobadas. Las mascotas también, digo, nada, es eso, no es el fin del mundo, pero tener cuidado. Sí. Sí. Bueno, y siempre que pasa este tipo de cosas, bueno, lo hablamos la otra vez, uno se remite a aquel temporal del 23 de agosto de 2005, ¿no? Creo que ahí fue un bisagra. cambio total de cómo se informan de este tipo de cosas, y también nosotros mismos estamos más atentos, ¿no? Porque acá no pasa nada, no. Después de eso, uno toma otro tipo de precauciones. 23 de agosto de 2005, mirá, si nos acordaremos de esa fecha, ¿no? Todos sabemos que estábamos haciendo Sí, claro. ese día. Tremendo, sin duda. tremendo. Bueno, arrancamos la jornada de Ciudad Viva a nivel informativo. ¿Le parece? Arranco yo, según el guión, acá lo dice. Despertate, Josema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ustedes saben, se fue de gira. Perdón, estuvo en... no se fue de gira, fue solamente a Paraguay. Bueno, fueron 3 días Además, de capaz que visita. fue, pero no sé. Bueno, lo cierto es que viajó a Paraguay junto al canciller Francisco Bustillo, digo porque está soltero, y mantuvo una reunión el sábado con su par paraguayo Mario Abdo Benítez. Luego del encuentro, Lacalle Pou sostuvo que la reunión tuvo como objetivo que el Mercosur entiende que hay que modernizarse y también que hay que flexibilizarse. Por su parte, su par paraguayo Abdo Benítez planteó que por su parte busca ver qué posibilidades tenemos para que Paraguay pueda tener presencia en las costas, en los puertos uruguayos concretamente, tener soberanía en un territorio que nos puede permitir desde Uruguay acceder al mundo, ¿no? Acá nos remitimos a la clásica de que el puerto de Montevideo es justamente la entrada, la mejor entrada que tiene el Mercosur, ¿no? Más allá de que esto se ha hablado durante mucho tiempo, se pone en práctica, ¿no? Porque a través de la hidrovía, a través de otros mecanismos de integración continental, Paraguay ha venido teniendo salida al mar a través del río Uruguay, sobre todo, río Paraguay, Uruguay y después Río de la Plata. Lo que llama la atención es este anuncio que hace el presidente paraguayo de decir que pueda tener presencia en las costas, en los puertos uruguayos, tener soberanía en un territorio que nos puede permitir desde Uruguay. Yo me estoy imaginando, o quiero creer, que lo que el presidente se refiere, el presidente paraguayo, es tener un lugar donde Paraguay opere en algún puerto del Uruguay como Paraguay. Claro. No ya simplemente como haciendo negocios los uruguayos operando para los paraguayos. Sí. Lo de tener soberanía, me imagino que tener una pata acá. Pensará por eso. Básicamente. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Estas cosas obviamente se negocian. Sí. Habrá que ver qué es lo que se pone a cambio. Bueno, igual ya hay ganancia. Prepará el tereré para andar caminando por la Rambla. Ya hubo ganancia porque el presidente de la calle Pou, que llegó anoche, se trajo yerba de Paraguay, ¿no? Ah, no, eso no lo he visto. Algo, sí, se trajo yerba. Bueno, es uno de los productos que se comercializa mucho. Esté libre de
Garoto o de Ticholo, lo que fuera, que tire el primer algo, el Pero primer kilo las de autoridades guaraníes, incluso en parte ¿Quién de no la se trajo conferencia algo? de prensa, decían que, bueno, sí, sabemos que en Uruguay se toma mucho mate y demás, pero nos dieron el palito ahí, ¿no? Se toma mucha yerba brasilera Ajá. y dijo, la paraguaya es la mejor. Y le dieron palo a la Argentina, que es la que yerba con palito, que es La de la horrible, yerba ¿no? con palito. Es espantosa. No Pero bueno. entramos en esa discusión nosotros en ese clásico. No tienen chance. O sea, vos miras un mate argentino, un mate uruguayo, pero ni se discute. Nada que ver. Saca de acá, señor. Es Pero la- bueno. Y tomar y con la caldera. Sí. No Otra cosa voluntario. que hizo en la calle, claro, Y además es cierto. tereré, lo toman frío. Digo, ellos Eso tienen habla otra, paraguayo. Está lindo ellas para la lo tienen panza a otra el tereré, ¿no? temperatura. Sí, no quiero ni pensarlo. Ernesto Porque además Retorcijón tiene mucho juega. calor, mucha ¿Sí? humedad. Claro. Sí. Sí, sí. Otra de las cosas que dijo en la calle Pou es que, bueno, insistió con esto de flexibilizar el Mercosur, ¿no? Y abrirse. Algo que recién lo repasamos hace un ratito en MB Noticias. Insiste en la calle Pou con esta Este tironcito de oreja, digamos, ¿no? tironcito de orejas para Brasil y para Argentina, ¿no? Que no están afín que se negocie, no están afines a que se negocie por fuera del Mercosur. Paraguay está en la misma tesitura, no se opone, pero claro, le sirve tener de aliado Uruguay, ¿no? Sí, Lo que veremos. pasa es que los chicos contra los grandes, países y chicos. Sí. digo, eso es histórico, ¿no? Nosotros además nos sumamos como en el último envión del Mercosur. Es lógico que los grandes, Sí, sí. cada uno está defendiendo sus intereses y capaz que falta una Y visión en este regional. tema, como en la mayoría de los temas, la negociación termina siendo lo importante, ¿no? Porque en esto hay otros presidentes que también han tenido la misma visión y alguna vez se cuestionó de Luis Lacalle Pou la forma de decir las cosas en temas en los que la diplomacia es importante. Y en el tema que vamos a abordar ahora también... Pero el tema- una cosa antes de irnos, porque me parece clave lo que decís. En este tema hay una continuidad, porque esto no es una obsesión de la calle Pou el de negociar, tratar de negociar por fuera del Mercosur. Claro. Ya Ya lo viene dijo de en antes. En Argentina. esto Sin duda. está bueno, porque es la misma posición que tenía Tabaré Vázquez en este sentido. Capaz que se cuestionaba, como vos decís, el tema de las formas, pero en definitiva Se tienen cuestiona, la misma... se exige, porque estamos hablando de diplomacia, ¿no? Digo, estudian para eso. Si nosotros a veces nos puede faltar un poco de diplomacia, también nos cuestiona porque estudiamos comunicación. Acá en esto específicamente la forma es importantísima, pero sí, y aparte la coherencia de que, bueno, este tema vuelve a estar sobre la mesa. Vuelve a estar sobre la mesa. Vuelvo al puente A ver. a ver de esto de la diplomacia Sí. y esto de la negociación. Y el lograr acuerdos es fundamental para la política internacional y también a nivel nacional. Y en ese sentido, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, estuvo reunida con dirigentes del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Nacional el viernes para adelantar los anuncios que hará sobre nuevas políticas sociales y comenzar las conversaciones de cara a la rendición de cuentas. La ministra será interpelada el jueves por la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. Y Pará, esta ¿está necesidad... bien la imagen? ¿No es Emilia Díaz? No. No. Qué buena que estuvo esa, Perdón, esa me confundí. interpretación. Sí, estuvo perdón. muy bien esa interpretación de Emilia Díaz sobre la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Y lo cierto es que esta movida tiene que ver con, sin duda, con la interpelación que va a suceder, pero también con los pasos siguientes de esto de lograr acuerdos. Y es lo que uno intenta cuando está hablando de política a nivel nacional e internacional. Interpelación el próximo jueves, me dijo. Sí, pero el viernes tuvo esta reunión con todos los sectores de la coalición, podríamos decir, la coalición de gobierno, para alcanzar acuerdos. Y no sé, de ahí se pueden hacer muchísimas lecturas, sin duda, de por Totalmente. qué esa reunión, que era lo que se necesitaba ahondar por parte de todos esos sectores. Y porque hay distintos reclamos de los sectores que integran la coalición, algunos de los cuales no han sido, digamos, llevados adelante por el Poder Ejecutivo, aunque quieren dar señales, ¿no? Porque en el Parlamento van a tener que votar todos, me imagino, respaldando a la ministra de Economía, pero cada uno de los partidos, el Partido Colorado, el Partido Cabildo también, Abierto también está haciendo su juego, ¿no? Y cada día que pasa, Que se aproximan, perdón, Tania, a veces se aproximan los planteos a lo que está pidiendo el Frente Amplio. Entonces, bueno, también muchísimos sectores. esa cintura que tiene que tener el Partido Nacional para, bueno, contemplar las aspiraciones de sus socios en la y coalición. no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo esa sensación de que cada día que pasa nos acerca más a las elecciones, ¿no? Nos acerca más y eso termina siendo muy peligroso porque falta un montón. Pero en esta empiezan a verse y cada vez más seguido, a nivel de días, no sé si comparten esa visión, pero estas señales políticas que parecen que, bueno, sean de periodo preelectoral. Es que Falta Uruguay está en muchísimo. campaña siempre. Pero no podía, tanto como ahora, vos decís, Josema, yo nunca había visto Sí, una para fase mí tan sí. importante en
en el sacada de cabeza de algunos. Es que, bueno, un poco se vio venir, ¿no? Desde que se formó esta coalición, incluso en el marco de los debates que hubo y demás, cada cual arrimaba agua para su molino, ¿no? Y en este tema de precios es importante. Acá se ve quién está y quién no está, y estas cosas después no se perdonan. O es lo que yo veo, o creo. Bueno, cambiamos de tema. El viernes pasado hubo una conferencia de prensa porque llegó a su final uno de los capítulos, lejos está de ser el final, pero uno de sus capítulos, todo el tema de la operación Océano. Como decíamos, el viernes pasado entonces hubo una conferencia de prensa por parte del fiscal de corte, Juan Gómez, en el que hizo un resumen contando que se lograron 9 condenas por proceso abreviado y se concretaron 11 acusaciones que se tramitarán a través de juicios orales y públicos. La mayoría de las acusaciones son por el delito de retribución o promesa de retribución para que personas menores o incapaces realicen actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y enfrentan penas que pueden llegar hasta los 6 años. En tanto, en 13 casos el equipo fiscal a cargo no encontró evidencia suficiente, por lo que las personas fueron sobreseídas. Este tema que decíamos, como decía, no terminó, está lejos de terminar porque recién ahora comienza el juicio para 11 personas. Recordamos que eran 30 y pico de imputados, ¿no? De acusados, perdón. Y que, en definitiva, este último viernes se terminó de concretar quiénes son acusados, los otros que habían tenido una condena por procesos abreviados y otros que, en definitiva, fueron sobreseídos. Y si bien hay unos cuantos sobreseídos, también hay unos cuantos que ya tienen condena en algunos casos y hay otros que seguirán su juicio. Por lo tanto, la Operación Océano no fue como muchos pretendieron en algún momento, o como algunos pretendieron en algún momento, no fue solamente una cuestión, una bomba de humo, sino que había mucha sustancia por ahí para investigar y seguir investigando. Y además en los procesos abreviados, una de las cuestiones que señaló el fiscal de corte, Juan Gómez, es que igual van a cumplir pena, es decir, no es que el acuerdo que hicieron... si vaya para la casa y no tenga que hacer nada. Exacto. No, está claro, Sí. está claro que esos procesos... Y además es significativo lo que tiene que ver con este tipo de juicios, porque pone sobre la mesa lo que venimos diciendo, este tema de, de fijarse, ¿no? De cuál es el límite de pedir material, de pedir plata a cambio de sexo, más sobre todo cuando se trata de menores de edad. Me parece que es importante. Les propongo salir a la calle porque pide pista el señor Luca Veloz. ¿Dónde estás, querido Luca? ¿Cómo te va, Marcelo? Un saludo para todos allí en el estudio. Estamos en Garzón y Pena, en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de esta zona, servicios ganaderos, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué es? Estamos con Carolina Arcuri, que es la secretaria general de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué sede es aquí? Buenos días. En Garzón y Pena tenemos 3 sedes de unidades ejecutoras, la Dirección General de Desarrollo Rural, pero también está la Dirección General de Recursos Naturales y la Dirección General de la Granja. Justamente, aquí los trabajadores tienen dificultades con las condiciones laborales, están denunciando acoso y solicitan que el ministro de Ganadería, Fernando Matos, los reciba. Han enviado una carta, un comunicado a la secretaria general Maldonado, quien le contestó que el 25 de mayo los recibiría. Pero ¿cuánto hace que ustedes están esperando? Bueno, nosotros tenemos en el ámbito natural de negociación colectiva interlocución con la Dirección General de Secretaría. En ese espacio hemos llegado en el mes de diciembre a diferentes acuerdos y compromisos asumidos por parte de la Administración en diferentes temas que al mes de abril no se veían reflejados en la realidad de los diferentes planteos que hicimos. Ante esto, nosotros enviamos una nota a la directora general solicitándole respuesta formal e institucional sobre todos esos compromisos y situaciones que habíamos acordado en ese ámbito. La Dirección General recién nos está convocando para el 25 de mayo a esa instancia, 50 días después de haber solicitado. Pero también hemos solicitado reunión urgente al señor ministro, ya que hay una gran dificultad con respecto al cumplimiento de los acuerdos que se tienen en el ámbito de la negociación con la Dirección General,
porque los directores de unidades ejecutoras no cumplen, o mejor dicho, incumplen con estos compromisos y con un montón de normativa vigente que rige la función pública y que tiene que ver con los derechos de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Ganadería. Entendemos que no hay una línea jerárquica desde la Dirección General de Secretaría sobre los directores de unidades ejecutoras, y al ser los directores personas de política confianza designados por el señor ministro, bueno, para trasladarle esta preocupación al señor ministro es que le solicitamos reunión. Tomamos conocimiento por la prensa que el ministro recibió a sindicato de compañeros trabajadores del ámbito privado, pero a sus funcionarios aún no les ha respondido. Y ustedes están denunciando situaciones concretas de acoso moral. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto se vienen registrando y qué vienen haciendo desde el sindicato? Bueno, un gran logro fue acordar, trabajar junto a la administración, inició ese proceso con la administración pasada, el tener un protocolo de acoso moral laboral, ese ámbito, y crear la Comisión de Acoso Moral Laboral, que es asesora y bipartita. Desde que la tenemos en funcionamiento, desde el año pasado hemos recibido 4 denuncias de ese trabajo que hizo la comisión en acuerdo entre la administración y el sindicato. Se han producido una serie de recomendaciones a la Dirección General para tomar acciones que tiendan a prevenir, pero también a mitigar los casos de acoso moral laboral que existen en el Ministerio. Nosotros estamos esperando que la Dirección General nos informe cuáles son las acciones que ha tomado en virtud de estas recomendaciones, que además han sido acordadas con la administración en este ámbito, ¿no? Entendemos que esto amerita que la Dirección General y las máximas jerarquías del Ministerio lancen un comunicado donde se comprometan y rechacen cualquier tipo de acción que vulnere los derechos de los trabajadores, que haya acoso moral laboral en el Ministerio y cualquier tipo de discriminación hacia los funcionarios. Además están denunciando cuestiones concretas, que no se cumple la normativa de la carrera funcional. Aquí en este departamento, por ejemplo, hay condiciones que no se cumplen y no se respetan los grados, la jerarquía de los funcionarios. ¿Cómo es? Bueno, 2 cosas en principio que tienen que ver con esta sede. Nosotros en el mes de diciembre convocamos al director, por ejemplo, general de Desarrollo Rural, junto a la directora general, para plantearle una serie de situaciones que se vienen dando en esta unidad ejecutora, ya que la administración en estos 2 años ha resuelto un cambio en el organigrama de la unidad ejecutora, lo que ocasiona cambios también en las condiciones de trabajo, en las líneas jerárquicas de mando y de tareas de los funcionarios. Esto fue comunicado a los funcionarios, pero fue no acompañado de un respaldo legal, sin negociación colectiva. El director de la unidad ejecutora quedó comprometido con el sindicato en esa instancia de enviar el organigrama que está vigente y es al día de hoy que no hemos recibido. Lo mismo en la Dirección General de Recursos Naturales. Hemos tenido reunión con el director de Recursos Naturales y la directora general para solicitarle también el organigrama, el nuevo organigrama sin respaldo legal que está funcionando. Asimismo le hemos denunciado la falta de cumplimiento a la ley 19.121, Estatuto de Funcionario Público, en su artículo 8, que es del 2012, y al decreto reglamentario, que es del año 2014, sobre las horas a compensar del funcionariado de la unidad ejecutora. Entendemos que eso no es un tema para negociar, es simplemente que los directores de unidad ejecutora tienen que cumplir con la ley y con los decretos, y al día de hoy los funcionarios de recursos naturales no han tenido cargadas sus horas a compensar de días que trabajaron en el interior del país el año pasado, y estamos en mayo. Esto además dificulta, me imagino, el control, y estamos hablando de cuestiones delicadas, la producción vinculada al ambiente, a los recursos naturales. Hoy estamos en este país que tiene gran exportación en sectores agroindustriales. Esto debe ser fundamental, me imagino, medir la contaminación, también los proyectos de desarrollo rural. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros estamos esperando al 25 de mayo una nueva instancia que vamos a tener con la directora general, donde estamos convocando a todos nuestros compañeras y compañeras a concentrar ese día para exigir respuestas definitivas sobre estos problemas.
ante la posibilidad de, si no, tomar alguna medida, ¿verdad? Nosotros somos 1.600 funcionarios, la mitad tiene causal jubilatoria, los compañeros se están jubilando de manera aceleradísima, esto también se dio por el tema de la pandemia. Y bueno, cada vez quedamos menos funcionarios, no se termina de resolver el ingreso de vacantes, si bien hubo un anuncio y una resolución que firmó el presidente de la República en enero de este año, está enlentecido, por lo tanto cada vez somos menos funcionarios para afrontar las tareas que debe cumplir el Ministerio y cada vez entonces más resentidas las tareas y el funcionario para poder cumplir con los objetivos. De hecho, entendemos que las jerarquías del Ministerio de Ganadería deberían valorar que quienes mueven la rueda en el cumplimiento de los objetivos que tiene este ministerio, que son responsabilidad de gobierno, se debe en gran parte gracias al compromiso enorme que tiene el funcionariado para el cumplimiento de las tareas del ministerio. No así vemos con un compromiso por parte de las jerarquías en el respeto a los derechos de los trabajadores. Agradecemos a Carolina Arcuri, entonces secretaria general de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es preocupante la situación de un ministerio que está encargado del desarrollo, pero también del estado de los recursos naturales, ¿no? La inocuidad de los alimentos, también la contaminación y si tendremos que tener cuidado con todo el desarrollo forestal que tenemos, compañeros. Nos quedamos con esto, con esta preocupación y trabajando. Vieron que las condiciones hoy del clima son bastante crudas, Marcelo y compañeros. Sí, sin duda, querido Luca. Ya te vemos allí sufriendo las inclemencias del tiempo. Está bravo, sin duda alguna, mucho viento. Ya empezó, ¿no? Estaba previsto que empezara un poco más tarde, capaz Sí. lo peor. Así que cuidarse por todos lados. Hablando de viento, querido Luca, espero que estés por ahí todavía para hacer una actualización del tema del Giro de Italia, que no se imaginan cómo se ha metido Luca en el tema. Está siendo un experto. Le iba a decir. Perfecto. Quien va primero de los 5 de nosotros es la señora Tania Tavares. Felicitaciones, señora Tania Tavares. Con Valverde. Su Bien, corredor, pajarito. Alejandro Valverde, va en el puesto 11. No pasaron, tenemos me ninguno de los pasaron. nuestros Excelente. por encima del 11. Me pasaron porque Wilco Kelderman era bárbaro, me lo secaron, viejo. En el 13º lugar y en segundo lugar entre nosotros, la señora que... ¿Por qué había que había elegido? Recuérdenos, por favor, por qué Pilar había Vincenzo. elegido a Vincenzo. ¿Me gustó el nombre de Vincenzo? No, y además repasé un poco su historia. También. Italiano. Sí. Y bueno, me pareció muy interesante. Pero... Vincenzo Nibali. Sí. Vincenzo Nibali va en el 13º lugar. Y en el lugar 22, ahí viene el corredor de nuestro querido Luca. ¿Qué tenés para aportarnos, Luca, de don Chicone? No. Se cayó Chicone ayer en una etapa que fue durísima, Sí, Marcelo. señor. Hoy no hay Giro de Italia porque hay descanso como lunes, pero mañana va a seguir esto. Ayer fue una etapa durísima en la montaña, se cayeron casi todos y hubo un peligro allí para el Maya Rosa, que es corredor del Trek Segafredo, que es el equipo al que seguimos, porque Chicone es de ese y también Juan Pedro López. Claro, y ese, cuando llegó ayer fue recibido por todos sus compañeros, pero además el Trek Segafredo tiene un playlist que fue publicitado con la música que escucha este sevillano, que por supuesto es flamenco más que nada. Ajá. Pero escuchemos lo que preparó Pablito y Carolina para nosotros, esta música de los delincuentes, que parte del playlist del Trek Segafredo, le pusieron el Pink playlist, porque lleva la casaca rosada del Giro de Italia. El Pink Me voy con playlist. esto, compañeros. Adelante. Mirá vos. Ay, qué envidia te da la manga corta, el calorcito. 200 kilómetros entre montaña pedaleando con esta música. No, por eso va último y muy se rumbera. cayó. No, seguro, se trae. Yo te pongo un Rey Against the Machine, un Trotsky Vengarán, cosas así. Y como- pero mirá que... Está, y te hago 30 kilómetros, no es tanto, lo sé. Aparte, claro, son todos finitos, ¿no? ¿Cuánto Siempre pesa? notable 65 los- kilos, ¿cuánto pesan? ¿No? Estos pibes? 65 kilos. Ah, olvidate. O algunos están menos. Yo te ando- Así que son- voy- soy dos.
Así que voy ganando. Como Vas ganando vos. Vas y ganando. Perdón, Nos quedamos en el boxeo. cuarto o quinto lugar. El cuarto va el Kelderman del señor, que va en el lugar 23, y el mío va en el lugar 33, Dumoulin. Le aclaramos a la gente que estamos jugando al menos mufa. No Al estamos menos jugando al mejor deportista, sino al cual menos Igual, mufa de nosotros. Luca Voy ya ganando. cumplió, no solo con este informe que preparó, porque es un jugador de toda la cancha, Luca Sí, Veloz, señor. que te habla de un conflicto, te habla, o sea, Sí, sin completito, duda. completito, sino que Luca ya cumplió con secar a su ciclista que se cayó ayer. O sea, ya está. Lo de él ya está hecho. Ya hizo el trabajo sucio. Ya está hecho. Bueno, ahí lo veíamos, ¿no? Mucho viento Sí, donde como estaba acá, Luca. como acá aparece, y lo decíamos en la apertura, es una noticia de las importantes del día, cómo viene el tiempo para el día de hoy. Se pronostican vientos muy fuertes, lluvias intensas y descenso de temperatura entre hoy y el miércoles como producto de la formación de un ciclón extratropical que en este caso tendrá un comportamiento atípico para nuestras latitudes, ya que migrará hacia un ciclón subtropical. Los posibles impactos son inundaciones costeras, caída de árboles y de columnas del tendido eléctrico, voladuras de techos livianos, fuerte oleaje y marejada. Ahí estamos viendo A imágenes mí del me Centro de asustaron Gestión de las- Movilidad. Mire cómo se sacude la palmera. Sí, allí, impresionante. ¿Qué te Las asusta? olas de 4 a 6 metros que pronostica para Rocha. Para Rocha. Sí, Me asusta, sí. una de 6 me asusta. es una ola grande, ¿no? Sí, sí, sí. El miércoles comenzarían a mejorar las condiciones. Empezamos por la parte positiva, pero bueno, hay que tener cuidado el que pueda preservarse. Cómo me gustaría el quédate en casa ahora, ¿no? Que tan de moda estuvo. Tiranos ahora un quédate en casa. Y bueno, podemos- ¿no? lo hacemos por Zoom. Motivemos ahora. Lo hacemos por Ah, Zoom no, el programa. nosotros no. Nosotros, para mí es un placer venir a hacer el programa y mucho más hoy. Pues me acaba de decir que se quedan Pero a estoy casa. pensando en la gente Pero- y en el quédense en casa, aquel momento que estuvo mucho de hipócrita en aquel momento, ¿no? Sí, Pero quédate en casa. hoy en el día del día de hoy, más allá del viento y la lluvia de afuera, está lleno de sol porque mi hija Sofía se vino a acompañarme al estudio, Hola, así Sofi. que muchísimas gracias. Hola Sofi, podés gritar nomás. ¿Está grabando, Sofi? ¿Vio que Está todo- grabando, está grabando. ¿Qué Y está a- haciendo? ¿Está haciendo un vivo, Mi asesora Sofi? de vestuario. Y ayer Sofi. que se hizo el día comercial del Día de la Madre, que más allá que un día de festejo, estos son las mamás que a las 5:15 de la mañana la tuve que levantar, pobrecita, el desayuno, todo Chiquita. para salir. Así que un beso Qué lindo. a todas las que festejaron ayer, las que festejan hoy, a las que seguimos esa tarea de cuidados que recae tanto. Un en saludo para nosotras. todas. Esto, para todas. esto que escuchamos sobre el tema del clima, que esto es provocado por depresión y todo un montón de cuestiones técnicas, no es más ni menos que las famosas sudestadas, es lo que vamos a tener, que se dan una vez cada tanto, ¿no? Por nuestra región. Así que sin duda alguna, lluvia a la que estamos más o menos acostumbrados de vez en cuando y un viento al que no solemos estar acostumbrados. Sí. Sin duda. Y bueno, y piso mojado, ¿no? Así que precaución a la gente que... Bueno, porque ¿No si va vas a salir a ahora- la chiva hoy? No. No, hoy no creo. A mí el tema del viento, y hay viento fuerte, ¿no? Está pronosticado un viento fuerte. Yo ya abro la ventana, miro y digo, viento, y no sé, ya me da como pereza. Porque es el peor enemigo del ciclista. No tanto la lluvia, le diré. El viento Bueno, es... el a es- favor. El viento es lo contra. peor. El viento en contra, Sí, claro. a mí me ha pasado que he salido con viento en contra, pega la vuelta al viento y también me lo como en contra de vuelta. O sea que nada, pero un sos más infeliz. mufa que- No, que Luca. Pilar, ¿qué tenemos sí. después de la Bueno, de ¿qué la- sí, tenemos? vamos a hacer una pausa. Sí. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con Gabriela Schroeder, que este próximo miércoles ya presentamos la invitación en el Centro Cultural de España. Va a haber un conversatorio tomando de base un libro que ella escribió junto con un historiador, de alguna manera reflejando parte de lo que fue su vivencia en dictadura. Recordemos que Gabriela Schroeder Barredo es una de las hijas de Rosario Barredo, una de las tres. Rosario Barredo fue asesinada en el marco del Plan Cóndor en 1976. Su cuerpo apareció junto con su pareja William Whitelaw. William Whitelaw. Y también los legisladores, Herman Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Argentina. Bueno, ella tenía 4 años en esos momentos y bueno, relata ficcionada la historia que ella vivió y sobre todo esa visión de niña, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando con ella enseguida de la pausa. Muy bien. Pausa, ya seguimos. Como dijimos antes de la pausa, va a estar con nosotros Gabriela Schroeder, quien
junto con sus 2 hermanos, fue secuestrada junto con su madre, la pareja de su madre. Ellos estuvieron desaparecidos durante 2 semanas, como dijimos, en los casos en un contexto familiar signado por la dictadura, por el terrorismo de Estado, viviendo además en ese último tiempo en Argentina. Hija de Rosario Barredo, cuyo cuerpo apareció junto con los legisladores, como decíamos antes, Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y William Wylo en Buenos Aires, bueno, de alguna manera dando puntapié años después a lo que fue esa marcha del 20 de mayo, fue el día de 1976 que se encontraron los cuerpos asesinados, ¿no? Y queríamos traer a Gabriela Schroeder porque ella el año pasado terminó un libro que lo había anunciado aquí en TV Ciudad hace, creo que en 2020. Gabriela, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Realmente es un gusto que estés con nosotros acá. El libro lo presentaste el año pasado, pero va a haber un conversatorio el próximo miércoles y de alguna manera nos disparó la posibilidad de decir, bueno, mundo nuevo, historias, de alguna manera una ficción que trae a la memoria, ¿no? Y cómo conversar sobre eso, ¿no? Esa historia que rescata los silencios o los huecos que no se dicen o que no conocemos, sobre todo desde la parte de la visión de una niña, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, el libro lo lanzamos, lo presentamos el año pasado, desde septiembre está en librerías, por suerte nos ha ido bastante bien, ha habido una buena recepción y muy buenos comentarios. Pero bueno, pensando un poco en mayo y hacer como una reactivación y aparte porque, bueno, como te comenté esa vez cuando vine, uno de los mayores objetivos del libro es justamente esto de construir memoria, de generar memoria, de llegar también de repente a personas, a generaciones distintas a las que usualmente no leen este tipo de literatura. Pero bueno, diciendo, bueno, mes de la memoria, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió con Ignacio Ampudia, que es el coautor del libro, empezar por este conversatorio en el cual un poco reflexionar el uso, ¿no?, de la ficción como un elemento de preservar la memoria. Y ahí conversando en cómo hacerlo, bueno, se nos ocurrió que sería estupendo poder hacer un conversatorio con Butazzoni, que es, en definitiva, que para nosotros fue de alguna forma también una inspiración, ¿no? O sea, su libro, Las cintas del cóndor, fue como, bueno, Fernando Butazzoni. por ahí es por donde nosotros queremos ir. Entonces, la verdad es que Fernando, una recepción maravillosa, anda muy abierto a hacer esto, y el miércoles a las 7 vamos a estar en el Centro Cultural de España. Y la idea es eso, conversar un poco entre los tres. Mateo Mañone va a estar un poco de moderador, también tratando de ordenar un poco la conversación, aunque en realidad lo que queremos es que fluya, que sea una cosa espontánea, que sirva como para reflexionar. Teníamos la idea de hacer otros talleres con otras temáticas, pero bueno, veremos más adelante. Vos decías en alguna entrevista previa, incluso en el prólogo del libro, que esta ficción, esta herramienta de la ficción, fue una apertura de muchas puertas internas tuyas, también de Ignacio, que le permitió escribir de distinta forma cuando se liberó esa parte. Pero lo hablábamos acá cuando llegaste, es muy difícil zafar de la ficción y me imagino que este libro que tiene tanto de encuentro, que tuvo tantas entrevistas previas con personas que han vivido cosas, que ahora también se presentan lugares así, que generan encuentros, abrazos, miradas a los ojos. ¿Cómo hace uno, cómo haces vos para escaparte de ese camino de la ficción? Bueno, es un camino largo, ¿no? Yo el año pasado, en uno de estos encuentros, la noche de las librerías y todo, justamente dije que ahora mi objetivo con el libro es un poco que se aleje de mí, ¿no? Es como una especie de hijo, bueno, ¿no? Lo llevas en la panza, nace, mama, después empieza a caminar y se empieza a alejar de ti, empieza a tener su vida propia, ¿no? Y aunque hay una pertenencia siempre, empieza a tener su propia vida. Y eso es lo que espero, lo que aspiro, porque eso va a significar que entonces la gente se apropió de este libro y es lo que buscamos, ¿no? El que fuera ficción, más que para ayudar en ese proceso mío personal de después separarme de él, era para llenar huecos que era imposible llenar,
pero además también para que fuera una construcción. O sea, sí, a mucha gente le pasa que conoció o vivió esa época y va en el libro buscando este es el otro. Yo los invito siempre a no hacerlo, porque en realidad ninguno es exactamente nadie, porque son una construcción colectiva de muchos. Y lo que se busca también es que esos personajes, en definitiva, transmitan vivencias y emociones de manera tal que el que lo lee pueda verse reflejado de distintos lugares. Y esa es la forma entonces donde lo entregás a la gente, porque en realidad es una historia que no me pertenece. Bueno, no te pertenece hasta por ahí nomás porque sos de alguna manera una de las protagonistas. Y te lo pregunto por lo siguiente, porque de alguna manera vos querías hacer visible la mirada de los niños, sí, de los niños y de las niñas que vivieron en situaciones de terrorismo. En tu caso, bueno, que ni siquiera conociste a tu padre porque lo mataron horas antes de tu nacer prácticamente, ¿no? 10 días. Por eso. Y sobre todo además cuando uno piensa, es una pregunta que además lo estamos preguntando como periodistas de forma reiterada ahora, es decir, cómo transmitir a las nuevas generaciones. Pero antes de ir a las nuevas generaciones, que de alguna manera me imagino que también es el objetivo del libro, lo expresaste también, ¿qué descubriste vos desde esa mirada de niña en esas entrevistas que hiciste? ¿Qué pudiste cerrar que capaz que no habías descubierto? ¿Cómo que te permitió reconciliarte con tu propia historia y con tus padres? Sí. Porque es muy difícil la carga para una niña. Vos veías, además vos decís, das la pista de quién sos vos en esa ficción, ¿no? Sí, bueno, es un personaje que está inspirado en las cosas que me sucedieron, pero tampoco es exactamente yo. Sí, bueno, yo creo que el libro lo que me dejó fue justamente lo que vos decías, un poco eso de cerrar, reconciliar, perdonar también, ¿no? Porque nosotros, los niños que vivimos esa época, seguramente muchos, en más de alguna ocasión, pudo haber sentido que tenía que perdonar a sus padres, porque las decisiones de ellos tuvieron consecuencias. Siempre las decisiones de los padres tienen consecuencias sobre los hijos, ¿no? En este caso lo que pasa es que las circunstancias hacían que esas decisiones tuvieran impactos aún mayores. Entonces poder como cerrar eso para mí fue muy importante y también cerrarlo con mi abuela, que fue la que finalmente me crió, la que se quedó conmigo, la que fue mi tronco, con la cual no fue tan fácil tampoco, ¿no? Entre las diferencias generacionales más todo lo que habíamos vivido no había sido tan fácil. Entonces recorrer la historia y de alguna forma tratar de entender las emociones que pasaban por estas dos mujeres tan fuertes y tan potentes de mi vida. ¿Tu madre y tu abuela? Mi madre y mi abuela paterna. Me sirvió mucho. Me sirvió para entender por qué mi abuela, la verdad es que no tenía una muy buena onda a veces con mi madre y me transmitía en cargas, ¿verdad?, que no me correspondían. Pero al volver a ver la historia... Capaz que era dolor. Y mira, te lo voy a decir claramente. Yo nací y los primeros tiempos estuve con mi madre en la cárcel hasta que ella se dio cuenta que eso no era un lugar para tenerme y me entré a mis abuelos paternos, o sea, a mi abuela paterna, a esta abuela, que me tiene con ella casi 9 meses, casi una gestación. Sale mi madre de la cárcel y decide que se va, porque realmente mi madre no podía seguir viviendo acá, pero se va conmigo. Entonces, a esa abuela, esa mujer que le había matado a su hijo, ¿no? Y a los 10 días nace su nieta, primera mujer después de 7 hijos hombres, ¿no? Que se la dejan 9 meses para criarla, y de repente le dicen, me voy. Y además mi abuela era una mujer inteligente, intuitiva, sabía todo lo que podía llegar a haber pasado. Obviamente que no querrías mucho a esa mujer. Yo no la habría querido. O sea, entonces, entender eso para mí fue muy importante. Pero por otro lado, hablando con distintas mujeres que pasaron cosas parecidas a las de mamá y que tuvieron que tomar decisiones y todo, unas tomaron una decisión, otra, y entender por qué mamá tomó esas decisiones y cómo fue también que decidió, bueno, yo sigo, pero sigo con mi hija, y la llevo conmigo, ¿no? Y para mí fue muy importante también situarme, ¿no? Darme cuenta que además era una niñita de 20 y tantos años mi madre. Estamos hablando de chiquilina. Claro, todo eso me ayudó mucho para
para poder ir cerrando cosas y no reconciliarme porque no estaba en pelea, pero sí entenderlas y acercarme mucho más profundamente a esas dos mujeres clave de mi vida, ¿no? Ese énfasis, me gusta el enfoque de género también, de entender el costado femenino de la vida, en realidad. Pero no quiero dejar de mencionar a tu tío Gustavo, que vos mencionás como, más allá de que este libro es colectivo, como bien decís, es también tuyo, es también de tu familia, de todos los que vivieron esa historia, de todos los que la sufrieron. Y hablas de tu tío Gustavo, que se hubiera sentido representado, dijiste en alguna entrevista, por este libro. Bueno, él fue el primer fan de este libro. No hubiera querido otro, fue tu frase. No hubiera querido otro libro. No hubiera querido otro libro. No, él nos entregó horas y horas y horas de muchos testimonios muy claves, porque además él pasó por todas las etapas del libro, en definitiva. Por la primera etapa acá en Uruguay, el exilio en Chile, el exilio en Argentina. O sea, él también, como muchos, vivió todo ese periplo. Entonces, fue una fuente de información maravillosa, y un apoyo emocional tremendo. Por eso está dedicado también a él. Gustavo fue un grande y sí, habría estado enloquecido todos estos meses, ya después con la salida del libro. No me rezongues, pero es Luis. Es Luis, sí. Luis está inspirado en él y en varios más. Pero yo quiero enfatizar eso, porque en realidad cada uno de los personajes por más que obviamente hay un tronco, hay una cosa muy fuerte, es una construcción de muchos. Muchas de las cosas que le pasan a Julia, ¿verdad? Y sus sentimientos, por ejemplo, en la cárcel y todo, eso viene de un rosario de almas entre muchas mujeres que nos regalaron las vivencias, no solo de mi madre, sino de las de ellas. Y ahí la construimos. No, igual es muy difícil, voy a decirlo. Son 460 páginas que se leen muy rápido, pero yo estaba tratando. ¿Quién era? Es muy difícil. Gabriela, ¿cómo te ha servido esta experiencia? Tu experiencia, también la del libro, para hablar con tus hijos y para hablar a las nuevas generaciones, porque esto se tiene que pasar, ¿no? O no, o cómo se hace, ¿no? No, sí. O sea, de hecho, uno de los grandes objetivos era justamente llegar a las nuevas generaciones. Lo que buscamos es salir de la endogamia, no nos interesa que solo, porque sí nos interesa que lo hagan, pero no que solo lo lea la gente que vivió, que estuvo en esa época y que de alguna forma participó o no en ese pasado reciente. Nos interesa ir más allá, tanto de la gente de esa época como de las nuevas generaciones. Y en eso la verdad es que hemos tenido muy buena recepción. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor de 25 años, que tiene un grupo de amigos maravillosos que nos han acompañado y son nuestros fans también, que son geniales, que han sido muy buenos, una ayuda muy grande tanto en la construcción del libro como después en la difusión y todo, y en las reflexiones con ellos. Así que todos tienen también 20pocos años, algunos más o menos involucrados con ese pasado, y los ha removido y ellos mismos han expresado como el que les ha despertado como un sentimiento de responsabilidad civil con lo que pasa alrededor, y eso es fantástico, porque eso me parece que es lo más importante. El libro busca justamente construir memoria sobre todas las cosas para que evitemos errores del pasado. Y eso, para que eso sea así, tiene que llegar a las nuevas generaciones. Cerró la voz, Pilar. La verdad es un placer, es muy emocionante, más allá de que es un libro de ficción, es un libro que es de todos, por eso no te vamos a hacer caso, cada uno lo va a poder consumir y pasar por el cuerpo y por el alma como pasa tu libro. Yo confieso que no leí el final porque leí en una entrevista previa, no vamos a tener tiempo de preguntarte más cosas, pero que fue la parte más difícil porque fue la que tú escribiste. Pero es una invitación de las de verdad a leer este texto, a luego acercarse a alguno de estos conversatorios, porque es un libro realmente que necesitas sacarlo para afuera después. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué vas a hacer el 20 de mayo? ¿Dónde lo vas a vivir? ¿Y con en quién? La marcha, ¿En la como marcha? siempre, ¿Con tus hijos? Con mis hijos primero que nada y con el resto de mi familia y amigos cercanos, como siempre, como todos los años salvo estos dos. Pero sí, en la marcha, por supuesto. Espero que sea más masiva que nunca y emocionante como siempre.
Gabriela Schroeder Barredo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, te esperamos en el conversatorio, es el miércoles en el Centro Cultural de España a las 7 de la tarde. Exactamente. Allí estaremos. Muchísimas gracias. A vos También. por venir y nosotros hacemos una breve pausa y seguimos con más Ciudad Viva. No te pares todavía. Señores, señores, seguimos en Ciudad Viva porque, bueno, hay otros asuntos a destacar en esta jornada y uno de ellos tiene que ver con que el Comité contra la Tortura de la ONU entregó al Estado uruguayo sus recomendaciones finales en base al cuarto informe periódico de Uruguay realizado el 5 y el 6 de mayo en Ginebra. Y las observaciones que hizo este comité versan sobre muy distintos temas. Entre ellos, por ejemplo, modificaciones incorporadas a través de la LUC, la situación de las cárceles, la justicia juvenil, la violencia de género, las causas y la reparación frente a los crímenes de lesa humanidad, la falta de tipificación del delito de tortura, el sistema de asilo y los centros de atención a episodios agudos de salud mental. Ahí está. Y de estos temas vamos a estar hablando justamente con Tamara Zamudio, que es integrante de CERPAG y que además estuvo en Ginebra justamente en el marco del análisis que realiza este comité. Tamara, bienvenida a Ciudad Viva. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un placer Gracias por la recibirte. invitación. Un placer. Recién Marcelo estaba enumerando algunos de los aspectos que, bueno, a grandes rasgos generan más preocupación a propósito del informe de este comité. Entre otras cosas, se habla de algunos aspectos vinculados a la ley de urgente consideración. ¿Cuáles son lo que más preocupa, digamos, para el Servicio de Paz y Justicia? Bien, bueno, para CERPAG creo que igual hubo en el informe o en las recomendaciones que entrega el Comité contra la Tortura, hay varias de las preocupaciones que CERPAG viene manifestando en relación a la ley de urgente consideración. La primera y puntual y central, digamos, para lo que es el trabajo del Comité contra la Tortura, tiene que ver con la violencia policial. Hay una consideración de que los cambios de la ley de urgente consideración, tanto en el Código del Proceso Penal como en la ley de procedimientos policiales, implican, digamos, regresiones porque aumentan la discrecionalidad o el poder de la policía a la hora de actuar, tanto en el marco de investigaciones penales, y esto tiene que ver con salvaguardas al momento de la detección, es decir, de la detención, perdón, a los derechos que tienen las personas privadas de libertad cuando son detenidas. Allí hay algunas modificaciones como el artículo 21 que tiene que ver con la posibilidad de la policía de realizar interrogatorios y que eso sea utilizado por Fiscalía como prueba, o también el aumento de la cantidad de horas para el aviso a Fiscalía cuando la persona es detenida, que es de 2 a 4 horas. Esos son dos puntos centrales para el Comité contra la Tortura y que desde CERPAG manifestábamos que eran preocupantes porque debilitan las garantías y las salvaguardas de las personas cuando son detenidas. Pero bueno, también hay otras modificaciones que tienen que ver con el aumento de la discrecionalidad y del poder de la policía en la acción en la vía pública, ¿no? Como puede ser la legítima defensa, hay una mención particular y especial a ese punto, el aumento de la presunción también de la inocencia en la acción de la policía. Ahí incluso el comité plantea que no existen argumentos, no existe una situación que amerite o que implique, digamos, que esas modificaciones se lleven a cabo. Y bueno, después algunas otras que tienen que ver con el aumento de los crímenes, digamos, o de los delitos penales en relación a la autoría, el agravio de la autoridad policial, por ejemplo, o también la resistencia al arresto. Esos son puntos, digamos, que hacen que el Comité contra la Tortura manifieste, digamos, su preocupación e inste al Estado a que la normativa nacional se ajuste a los criterios que tiene el Comité contra la Tortura y también otros tratados y convenios internacionales que Uruguay ha firmado y ha ratificado, porque los ha firmado todos, hay que decirlo, y eso es muy importante y necesario, digamos, como bueno, tiene que ver también con otros puntos u otros aspectos que hacen también al tema de violencia policial. ¿Qué peso tiene este informe que realiza el comité, digamos? Porque no es vinculante, son recomendaciones que se hacen al Estado uruguayo. Exacto, no son vinculantes, pero bueno, sí son importantes en términos
términos o en las implicancias que tiene la participación uruguaya dentro de Naciones Unidas, ¿verdad? La ONU tiene distintos comités, distintos tratados que son marcos de derechos humanos, paradigmas, donde separan los estados y es necesario que las normativas nacionales se ajusten a eso. Entonces, las revisiones para lo que sirven es ir viendo, digamos, en qué medida las políticas de Estado, porque hay una mirada que no está centrada en lo que es un periodo de gobierno o en lo que es una gestión de un partido o de un sector, sino específicamente a los cambios en las políticas de Estado y en las improntas, porque la mirada es sobre los derechos de las personas y sobre los marcos de derechos que existen en el Estado para garantizar que esos derechos fundamentales sean cumplidos. Entonces, estos informes son guías para el Estado para seguir mejorando las prácticas y las prácticas institucionales, pero también las normativas que se desarrollan y que esas, bueno, se ajusten o se cumplan en la mayor medida posible a los distintos convenciones y tratados. Este en particular fue la Convención contra la Tortura, que mira mucho más las situaciones de tortura y también de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero bueno, hay otras convenciones que tratan distintos temas. Está la Convención contra la Discriminación de la Mujer, de los derechos del niño, en fin, hay distintos ámbitos de tratados que, como decía, Uruguay los ha firmado todos y eso implica que hay una revisión de un comité de expertos que dice, bueno, si vamos por un camino más alineado a esa convención o no, y en qué sentido tenemos que hacer modificaciones o mejoras para que se alineen más a esa convención y a esos derechos fundamentales que debemos preservar. Queda claro que estas son recomendaciones que hace el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas a Uruguay. Dentro de la delegación hubo varios actores oficiales, digamos, entre ellos, por ejemplo, Miguel Petit, el comisionado para las cárceles. Justamente con respecto a ese tema, las condiciones de reclusión, que es otro punto, digamos, que no está, porque recién analizabas vos, Bárbaro, cosas de la LUC, pero el tema de las condiciones de reclusión que va por fuera también estuvo, ¿no?, arriba de la mesa. Sí, también. Ahí manifestar, esto sí es una postura de Serpaj. Nosotros en nuestro informe también manifestábamos que la ley de urgente consideración recrudecía las condiciones del sistema carcelario al aumentar las penas, a disminuir los criterios de alternativas a la privación de libertad. Y bueno, y eso también en cierta medida es causa, digamos, de parte de las condiciones deplorables y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que existen dentro de las cárceles. Allí tanto fue tomado, digamos, distintos informes, el Comité contra la Tortura tomó informes de las organizaciones sociales, pero también, como decías tú, del comisionado parlamentario, hace referencia incluso a este informe de Comité contra la Tortura a eso, y manifiesta una preocupación enorme por lo que son las condiciones, ¿no? Las lamentables condiciones, tanto de hacinamiento, de acceso a la salud, de acceso a la alimentación, de espacios, digamos, que reproduzcan medidas como alternativas, ¿no? Ellos llaman de rehabilitación, nosotros creemos de derechos fundamentales que deben estar consagrados en la privación de libertad, como es la educación y es el trabajo también. Hay un punto específico que tiene que ver con la muerte en cárceles, porque esto el Comité contra la Tortura lo revisa y lo mira, digamos, con detenimiento, y tenemos un aumento de un 79% en las muertes para el año 2021. Es un año récord en muertes dentro del sistema carcelario y de muertes por situaciones violentas y también por inasistencia médica, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante, neurálgico del Comité contra la Tortura. Se vuelve a señalar la necesidad de generar políticas de Estado que dignifiquen las condiciones de las cárceles, y en realidad vale de aclarar que este es un punto, o estos puntos, digamos, de mejorar las condiciones, de también disminuir las muertes en cárceles y asegurar también derechos fundamentales, es un punto que se viene mencionando y que el Comité contra la Tortura viene señalando preocupación desde revisiones anteriores, ¿no? El informe anterior, que es de 2014, ya marcaba una situación de hacinamiento y de tratos crueles, inhumanos y degradantes que era preocupante. Creemos que en este informe se acentúa un poco más esa preocupación, hay puntos específicos, digamos, que se desagregan de lo que son esas malas condiciones, como la falta de asistencia médica o, como decía, la muerte en cárceles, y bueno, nada, queda ahí obviamente mucho más instalada la preocupación y la denuncia también, ¿no?, de estas condiciones. Y a propósito de eso, hace un par de semanas el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó un informe de cuál es la situación actual del sistema carcelario. Tenemos récord de personas privadas de libertad, las condiciones de hacinamiento están presentes. Bueno, tú hablabas del tema de las muertes en cárceles, incluso más allá de accidentes y suicidios, se han dado muertes dudosas. ¿Qué visión tiene de Serpaj puntualmente sobre esto, ya que estos dos informes de alguna manera coexisten ahí con la realidad? Sí, bien, no, es una situación de mucha preocupación. Nosotras tenemos un espacio de recepción de denuncias que en realidad tenía una mirada más
específica en tema de violencia policial, pero donde hemos empezado a recibir muchas situaciones que tienen que ver con muerte en cárceles y también con prácticas, digamos, de tratos crueles, inhumanos y degradantes allá adentro. Nosotros, en ese sentido, un trabajo que Serpaj ha hecho sistemática o periódicamente desde fines de los 80 es el ingreso a las cárceles para hacer un monitoreo, para denunciar y acompañar determinadas situaciones. A nosotros se nos rechazó ese ingreso en abril, digamos. Hacía 2 años veníamos solicitando tener, digamos, en realidad determinadas instancias con el Ministerio del Interior para conversar al respecto y poder ingresar a algunas de las cárceles para conocer de primera mano las situaciones. ¿Por qué se da esta negativa? Porque también se cortó el ingreso de Nada Crece. Bueno, ahora se flexibilizó un poquito más, sí. Pero ¿qué hay? ¿Una visión de barrer para adentro y no dejar que actores... Parecería, o sea, lo que se nos respondió, digamos, a las solicitudes fue que, bueno, que las organizaciones, las instituciones a cargo del ingreso y del monitoreo de la situación del sistema es el Mecanismo Nacional de Prevención y la figura del comisionado parlamentario. Nosotros y nosotras creemos que, obviamente, la sociedad civil tiene otro rol, juega tiene otras capacidades y otras necesidades a la hora de entrar y puede apoyar de otra forma. La sociedad civil tiene una mirada específica y particular. Y por más que obviamente creemos y son necesarias la mirada, la supervisión y el monitoreo que hace tanto el mecanismo como el comisionado parlamentario, creemos igual que es necesario que sociedad civil también ingrese porque, bueno, es necesario conocer y cuantos más actores puedan participar, también no solamente en la denuncia, ¿no?, sino en la construcción de caminos que puedan ser distintos y que puedan mirarse desde una perspectiva como tenemos nosotros de defensa de los derechos humanos o de las condiciones y las implicancias que esas condiciones generan en la cotidianeidad de las personas privadas de libertad. Entonces, nos parece preocupante, obviamente, esta situación, y más cuando venimos escuchando todos los días casi noticias de distinto tipo, pero que implican la vulneración de derechos dentro de las cárceles. Es que uno lo ve afuera y es aberrante, ¿no? Tremendo, sí. Tremendo. Otra de las recomendaciones de las Naciones Unidas tenía que ver con la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? Y también quiero, para complementar un poco todo esto, ¿cuál fue la reacción o la respuesta o la versión de las autoridades locales, las autoridades uruguayas, que también estuvieron presentes? Bien, sobre ese punto es muy neurálgico para el Comité contra la Tortura porque, bueno, la existencia de los mecanismos nacional de prevención o los ombudsman, como le llaman, digamos, desde el sistema internacional, tiene que ver con el Comité contra la Tortura porque es parte central, digamos, del trabajo del comité, la promoción, ¿no?, a través de un subcomité que existe, pero la promoción de mecanismos nacional de prevención que sean fuertes, que estén autónomos, con buen presupuesto y con capacidad, ¿no?, para poder cubrir todo el territorio nacional. En ese sentido hubo una preocupación muy importante y muy grande por parte del comité en relación a los posibles cambios normativos que se estuvieron tratando y charlando y conversando, digamos, a nivel de la agenda pública en los últimos meses y también algunos ataques directos que ha recibido por parte de algunos sectores que hoy integran la coalición de gobierno. Básicamente el sistema político que de alguna manera expresó la intención o de modificar el rumbo y el objetivo de la institución o directamente desmantelarlo. Exactamente, sí, exactamente. Ya bueno, sobre eso en realidad hubo una afirmación muy contundente por parte de las autoridades que estaban allí presentes de negar el desmantelamiento, ¿no?, de la institución de derechos humanos y en particular del Mecanismo Nacional de Prevención. Sí se dijo que se querían hacer modificaciones, no se explicaron ni se profundizó en relación a cuáles, pero sí se negó, digamos, la posibilidad de desmantelarlo. De todas formas, el Comité contra la Tortura presentó su preocupación en relación a esto, no solamente en relación a la necesaria autonomía e independencia que tienen que tener este tipo de organismos, sino también a el presupuesto acorde que debe tener para poder desarrollar su tarea y también, bueno, a potenciar, digamos, las potestades que tiene hoy instaladas en la ley 18.446 y que, bueno, es la que está un poco en juego o a consideración del sistema, de parte del sistema político para ser modificada. Tamara, Betania Núñez, nuestra productora, me va a rezongar, pero en 30 segundos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se da esa intención de desmantelar o cambiarle rumbo a la institución de derechos humanos? Bueno, ahí se puede... tuvimos una conversación desde Serpaj con el representante del subcomité de prevención contra la tortura, que es este organismo que se encarga de velar por la existencia y la salud, en cierta medida, de los mecanismos nacional de prevención. En esa conversación, obviamente, manifestaron mucha preocupación
discusión en el caso de que se iniciara algún tipo de desmantelamiento o algún cambio normativo que fuera muy regresivo, este subcomité se puede expresar, también el Comité contra la Tortura, incluso puede haber una llegada de delegados o de relatores o miembros de las Naciones Unidas y de estas áreas en particular para tratar, bueno, de generar o de instalar, digamos, algún tipo de intercambio para poder mostrar, digamos, la necesidad y la fortaleza que tienen los mecanismos y la necesidad de que existan y de que existan con todas las condiciones, ¿no?, necesarias para poder desarrollar su tarea. Bueno, dejemos esta charla a cuenta de más. Sí, a ver porque si, la verdad que tiene a muy ver cómo interesante. nos va haciendo todos los deberes que quedan pendientes, Sí. o por lo menos que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas nos han impuesto Una al lista Uruguay de tareas. entero, porque esto Sí. va más allá de la política partidaria, esto es para el Uruguay entero. Sí, recordemos que esta mirada fue desde 2014 a 2022, Claro, o sea, fueron 8 tal cual. años, incluye varios periodos de gobierno y las miradas o las preocupaciones siguen manteniéndose, así que estamos hablando de políticas institucionales o políticas de Estado y no necesariamente de ciertos periodos de gobierno. Muchas gracias por Gracias estos a minutos. Gracias, ustedes. Tamara. A las Muchísimas órdenes. gracias. Muy bien. Ahora vamos a salir a las calles de Montevideo. Vamos a recibir a Eduardo Delgado, que si no me equivoco está en el mercado agrícola. Edu, bienvenido. Así es, estimado Marcelo, aquí estoy en el mercado agrícola de Montevideo, este hermoso lugar que tiene la capital del país. Y estamos en esta ocasión en Don Pollo, el local de Don Pollo aquí en el mercado agrícola. Estamos con Ignacio Mort, uno de los empleados del local, para conocer un poco cómo es la actividad de este sector dentro del MAM. Ignacio, bueno, ante todo, gracias por recibirnos, que te escapamos un ratito, te sacamos acá del lugar de trabajo. Contanos un poco cómo ves vos trabajando acá un poco el consumo del pollo en Uruguay. Si has visto algún cambio en los consumidores que vienen a este local. Hola, buenos días. Sí, en realidad se mantiene bastante normal. Ni bien los fines de semana suben un poco las ventas. Se mantiene bastante bien. Sí. Y lo que hablábamos un poquito antes fuera del micrófono, es un público diferente capaz que al clásico de una pollería, ¿no? Porque acá tenés desde turistas a vecinos que vienen a comprar. Sí. Sí, viene de todos lados gente, inclusive cubanos, o sea, de todos lados. De diferentes lados. Sí. Y en cuanto a los precios, se habla mucho del aumento de precios, ¿no?, en diferentes sectores de la canasta básica. ¿Cómo ha sido el cambio en el pollo y si tenés alguna referencia comparado con otro tipo de carnes? En realidad varía mucho el precio en el pollo, pero nosotros tratamos de mantenerlo al alcance del cliente, ¿verdad? Estuvo bastante alto el precio un tiempo atrás y nosotros tratamos tuvimos el pollo, lo mantuvimos en realidad el precio al alcance del cliente y lo que es, ni bien trabajamos con otras carnes también la mantenemos como bastante al alcance. Claro, que no se note tanto, digamos, Claro. el aumento. ¿Y qué pensás? ¿Sería positivo ponerle como pasó con el asado, tener, digamos, un corte de oferta para que sea más accesible? Sí, con el tema de las ofertas, acá tenemos ofertas, por ejemplo, por semana, mensuales. Sí, ofertas, o sea, no faltan. Son como un llamador, me imagino, ¿no? Sí. Para el cliente. Sí. Contanos un poco cómo es en general el trabajo acá a la jornada. Me sé que ustedes entran muy temprano, pero ¿a qué hora abre el comercio y hasta qué hora está, digamos? Sí, nosotros entramos 7:30 de la mañana. El turno de la mañana está hasta las 15 y el MAM, el local, está hasta las 10 y está abriendo a las 9. Atención al público. Sí. Y me decías del público, así que también notás dentro del público ese crecimiento más allá de los turistas, de los migrantes, ¿no?, de otros países de América Latina que se instalaron en Uruguay. Sí, vienen pilas, sí. Los fines de semana es un mundo de gente. Sí. Ignacio, gracias por estos minutos. Bueno, la mejor de las suertes a continuar trabajando aquí. Bueno, dale, gracias. Compañeros, volvemos con ustedes por allí. Muchas gracias, querido Eduardo. Muchísimas gracias allí con todas las cuestiones del pollo. Para mí, tráeme uno que yo me animaría esta tarde a cocinar uno a la portuguesa, por ejemplo. Qué Pollito lindo a la pollito portuguesa, sí. con esto fresquito así, ¿no? Sí. Está lindo. Sí, sin Está duda. lindo. Me gusta. Bueno, vamos a ir a una pausa y a la vuelta de la misma vamos a estar presentando un informe sobre el plan Ceibal. Exacto. Sí, tuvo Pausa. cambios. Ahora Día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca, viento helado.
Bueno, como habíamos anunciado, vamos a hablar del Plan Ceibal, que la semana pasada estuvo cumpliendo años y que, bueno, en este marco además presentó nombre y logo nuevos. Esto en el marco de sus 15 años de creación. Acá estoy, sí. En lugar de Plan Ceibal, ahora se va a llamar solamente Ceibal, con el eslogan Aprendiendo del futuro. A su vez, este proyecto deja atrás su tradicional logo, allí lo ven en pantalla, en rojo y tonalidades verde, para pasar a una línea turquesa oscura al costado del nombre. Desde Ceibal se buscó modernizar el logo, ya no, como decíamos, ya no se llama Plan Ceibal, sino que tiene ese nuevo logo. Y como decíamos, se celebraron 15 años de este plan. Inició, ustedes saben, el 10 de mayo de 2007 en Villa Cardal. Todos recordamos esa imagen allá en el departamento de Florida, con la entrega de 200 computadoras a escolares de la escuela número 24 de esa ciudad. Y yo me acuerdo patente del día del... No me acuerdo si fue en marzo, si fue mismo el primero, pero del presidente anunciando, Tabaré Vázquez en aquel momento anunciando el Plan Ceibal, para completar a un niño. Yo recuerdo con esa visión fatalista y dije, ¿para qué promete una cosa tan difícil? Podría haber sido de implementar, y realmente estamos disfrutando de estos 15 años que, más allá de la figura de Tabaré Vázquez, tiene a Miguel Brechner como el estandarte de este plan, de este proyecto que realmente fue revolucionario. Sí. A diciembre de 2021, este plan lleva entregada poco más de 2.600.000 laptops o tablets. Realmente, cuando uno tiene la oportunidad de tener un niño cerca, un adolescente que vaya a escuela, liceo público, uno ve el impacto de este plan en la vida diaria de estos chiquilines y en los planes, en la forma de aprender, que ha cambiado radicalmente desde que... Bueno, nosotros, no sé si vos, Josema, que sos el Yo estaba con chiquito. las hojas Tabaré, no era la... Entonces sos de nuestra generación. Sí, ya. Para conversar, ¿no? Sí. para tener una visión sobre estos 15 años y la realidad actual de este plan, que ya no es plan, que ahora es Ceibal, conversamos con Leandro Folgar, quien hizo un repaso de la evolución del plan Ceibal, habló del desafío que implicó la pandemia y de los proyectos a futuro. La parte de entrega de dispositivos fue determinante y un proceso inicial fundamental, pero también queremos ir más allá del plan, ¿no? O sea, tiene esta lógica bastante secuencial. Inicia con un proyecto, vas a hacer un plan. Ceibal es una política de Estado, es mucho más que un plan ahora, y es mucho más que la disponibilización de dispositivos o la facilitación de la conectividad en los centros educativos. Entonces sí, es cierto que está llamado a otras tareas. Ceibal hoy tiene un gran énfasis en lo que es la interconexión con el marco, por ejemplo, el marco curricular que se está haciendo en la transformación educativa. Para nosotros es muy grato saber que se está escuchando que Ceibal tiene una propuesta de pensamiento computacional, que tiene toda una propuesta de habilidades digitales, de ciudadanía global digital, que también es tenida en cuenta y que ya dentro de las prácticas de los docentes es cotidiano que eso esté, pero la integración estructurada de esa propuesta y de esta organización dentro de lo que es la oferta educativa es una de nuestras prioridades hoy. En lo que tiene que ver con tecnologías de programación o ciencias de la computación hay dos grandes vertientes. Puede ser formar en un lenguaje de programación o en muchos, como para tener esa habilidad concreta y poder aplicarla rápidamente. O lo que elige Ceibal con la ANEP, que es formar en habilidades de pensamiento computacional, ¿no? Pensamiento, descomposición de problemas, reconocimiento de patrones, pensamiento algorítmico. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos proponer en acercamiento con la ANEP tiene que ver con estas habilidades para pensar, habilidades generales para todos los estudiantes en Uruguay, que les permitan lograr que las computadoras y el poder computacional los ayude a ellos a conseguir los objetivos que tienen en la vida. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, un programa como Jóvenes a Programar, que dedica todo su tiempo a tratar de reconvertir gente que quiera reconvertirse de otras áreas de conocimiento o de otras profesiones al ámbito tecnológico.
nosotros en la estrategia de dispositivos tenemos computadoras tipo laptop, computadoras tipo tablet, computadoras tipo placas programables. En definitiva, todos esos son computadoras que se presentan en formatos diferentes, y lo que llamamos periféricos u otras tecnologías físicas que están disponibles, que son las cosas que se enchufan a las máquinas y nos permiten hacer cosas. Sensores físico-químicos, sensores de humedad, de temperatura, que se utilizan para los laboratorios, sensores de humedad en la tierra para poder hacer con placas programables sistemas de riego. En primero de primaria se entregan tablets, en tercero de escuela se recambian a computadoras tipo laptop con sistema operativo Windows, y en ciclo básico se recambian nuevamente, más los pilotos que con ANEP se han iniciado ya hace 2 años y van creciendo en bachillerato, más toda la estrategia de dispositivos periféricos que yo comenté, más todos los dispositivos asociados a lo que son los iLabs, los laboratorios MEC. Hay impresoras 3D, drones programables, kits de robótica. Entonces, la estrategia de dispositivos de Ceibal hoy es mucho más amplia que la computadora. El Ceibal con el que Uruguay cuenta hoy, en 2022, es muy distinto del Ceibal con el que contaba previo a la pandemia. Pasó un proceso de liberación de potencial. Había un gran potencial que estaba ahí, que pudo ser aprovechado por diferentes actores que antes no lo estaban aprovechando. Entonces sí hubo un salto cuantitativo en el tipo de uso y en la calidad del uso que nuestros beneficiarios hicieron de las herramientas que Ceibal había ido construyendo con el tiempo. Y a su vez hubo un movimiento muy ágil de ocupar nuevos espacios que antes Ceibal no estaba ocupando. ¿Por qué? Porque hubo una demanda distinta de parte de los actores con los que trabajamos. Por ejemplo, el potencial de la plataforma CREA estaba ahí, pero solamente un 10%, por ejemplo, de los docentes la utilizaba de manera asidua para sus prácticas cotidianas. El salto, o sea, hoy tenemos un 99% de docentes y estudiantes que usan esas herramientas y las saben usar para tener interacciones educativas. ¿Quiere decir que hay que solo tenerlas a través de esos medios? No, ni que hablar. Pero ahora sí tenemos un cuerpo docente y un cuerpo de estudiantes universalmente conoce las herramientas y las puede usar a su favor. Durante estos 2 años de pandemia, 12.000 docentes de todo el sistema educativo pasaron por nuestras formaciones permanentes. Docentes en servicio que toman las formaciones por motus propio, porque están interesados en apalancar esas herramientas para su uso en el aula. Se está visualizando cómo se puede tener más itinerarios formativos en torno a lo que son habilidades digitales dentro de las carreras de formación docente. Se está contemplando en lo que es el reconocimiento del carácter universitario de las carreras docentes, también que haya una buena porción de este tipo de habilidades y de las herramientas concretas que disponibiliza Ceibal. Recordemos que con el actual gobierno y con la ley de urgente consideración a partir de su aprobación, el plan Ceibal, hoy Ceibal, pasó de depender, de ser un proyecto dependiente directamente de Presidencia, a depender del Ministerio de Educación y Cultura. Y en eso tiene que ver lo que decía recién Holgar, esto de que uno de los principales desafíos viene a ser ahora el articular los nuevos contenidos de la ANEP con el funcionamiento. Sí, además, en el marco de estos 15 años, lo que se busca ahora por parte de Ceibal es fortalecer los programas que ya tenía. Entre otros, por ejemplo, Ceibal en inglés, Jóvenes a Programar, Pensamiento Computacional y Ceilab. Este último se define como un espacio de trabajo colaborativo donde, bueno, se investiga, crea y además comparte aprendizajes a partir de la práctica del hacer, concretamente, ¿no? Para conocer más a propósito de esto, un equipo de Ciudad Viva encabezado por nuestra compañera Andrea Tosquellas visitó allí la Escuela Superior de Informática de la UTU, que está ubicada allí en el barrio Buceo. Lo que ustedes pueden ver acá es un proyecto que estamos armando con los alumnos sobre detectar
de acuerdo al color, si el agua presenta o no cianobacterias o está solamente turbia o es un agua limpia. O sea, en definitiva es chequear la calidad del agua. La idea principal es que a través de un sensor de color que nosotros vamos viendo y una placa Arduino podamos chequear a través de un código qué tipo de calidad tenemos. Si nosotros colocamos un papel de color verde, vamos a ver que esto va a terminar cambiando y me dice que tiene cianobacterias. La idea principal nuestra es realizar una maqueta donde por medio de una impresora 3D armar una especie de balsa, colocar esto directamente armado, soldado, como tiene que ir, lo ponemos dentro de esa maqueta, de esa balsa, y lo colocaríamos en un río y lo llevaríamos a través de un comando, ya sea por un dron o por un sistema de Bluetooth por una aplicación en el celular, lo vamos dirigiendo hacia donde queremos chequear. La idea es seguirlo avanzando, o sea, no quedarnos solamente con esto, sino que llevarlo y hacer una estadística de campo para probarlo y que realmente funcione, ¿verdad? Los espacios aislados son espacios maker, que se les llama espacios en donde vos aprendés haciendo. Tenés un aprendizaje basado en proyectos y lo que fomenta ese espacio es el aprendizaje colectivo, de llevar el pensamiento computacional, las actividades extracurriculares de electrónica, de electricidad, de informática, programación, todo eso a un estado de solucionar un proyecto en el cual vos, ante una problemática, lo que haces es decir, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y todos van proponiendo ideas. Generar una conciencia colectiva, generar un pensamiento colectivo a nivel lógico y bueno, y que cada alumno se sienta parte de esa solución. El referente Ceibal lo que hace es el nexo entre docentes, la institución, los alumnos, es el que está dentro de Ceilab cuando los alumnos quieren venir a trabajar en su proyecto. Los años anteriores, con pandemia, que fue bastante complicado porque no se podían reunir, era mucha cosa virtual, con física hicieron 2 proyectos con física, con placas Arduino manejadas desde el celular y todo lo demás. Muchas cosas se hacía por Zoom, por ejemplo, y cuando volvió la presencialidad fue cuando lo pudieron llevar a cabo. El proyecto partió de física, pero después lo llevaron a electrónica y lo llevaron a robótica. La idea es esa, que pueda ser multidisciplinario. Puedes tener 2 o 3 proyectos, pero no significa que lleguen a buen término. A través de toda la evolución de todo el año cuando se hace, que a veces 1 año, 2 o 3, depende porque se van incrementando cosas, hay escollos que hay que salvar y que de repente no se pueden lograr los objetivos que se quieren. Y eso también es lo que se trata de incentivar en los chiquilines, que haya, si a pesar de que no se llegó al resultado que se quería, ¿qué fue lo que se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se aprendió? Hay un antes y un después de venir estudiando normalmente a tener un proyecto de estas características que te lleva a no digo un límite, pero te necesitas poner mucho de vos porque al ser extracurricular no lleva nota, no lleva nada, pero es algo que vos tenés que hacer para demostrar, para saber, y el conocimiento que uno genera es increíblemente muy alto. O sea, uno tiene muchas ideas después de aplicar en distintos proyectos, uno se engancha, ¿no? Y ya en los próximos años ya le gusta la idea de poder seguir en un proyecto y del año que viene, y del año que viene, y del año que viene. Mi idea a llegar es llegar a la facultad, terminar la carrera de ingeniería, luego especializarme. Como dije anteriormente, uno con el paso de las materias va sabiendo qué le gusta más y bueno, desarrollar un máster o algo sobre ello y bueno, dedicarme a full a eso. Tenemos una
oportunidad de poder trabajar en equipo y al mismo tiempo de poder, mediante el hacer, ir aprendiendo. Tenemos a los docentes que nos ayudan bastante a cómo conectar todo, cómo mantener un orden en sí. Y el hecho de estar aprendiendo continuamente, día tras día, a veces no nos gusta, pero al fin y al cabo los termina beneficiando. He tenido una idea que sería la de hacer un invernadero inteligente o automático. Sería en un invernadero que esté continuamente monitoreando la humedad en el ambiente, la calidad de tierra y también el clima que hay adentro. Mediante el clima, si se nota que está muy caluroso, dependiendo de la vegetación o tan simple la fruta, verdura que vayas a plantar, se tiene que regular automáticamente. Lo mismo con el sistema de riegado, tiene que ser un tiempo determinado. Y con el tema de la tierra, si se detecta que falta abonar o que faltan nutrientes, que se pueda hacer un aviso a la persona y que se haga un cambio de tierra. ¿Ese proyecto lo presentaste? Todavía no, pero estoy en proceso de poder presentarlo en el futuro. El contacto en grupo, el trabajar eso es genial porque uno conoce y adquiere información que los demás no tienen y otros que tienen, y es así como uno va generando más conocimiento en base al trabajo en grupo y el convivir con demás personas en eso. Ahí le veía a Andrea Tosquellas. Sí, robando aprendiendo cámara ahí. atentamente. Sí, ahora le vamos a aprender Está pidiendo consultar cámara. si entendió lo que le explicaban los muchachos, ¿no? Porque la verdad es todo un mundo para nosotros que no... Chino antiguo. Que no, claro, que no... Qué bueno por que ahí, está el nombre. en nuestra Sailor. época era muy difícil acceder a este tipo de tecnologías, ¿no? Y esto ha sido un plan que, bueno, más allá del cambio ahora de logo y de nombre, que le valió muchas críticas además, bueno, esperemos que siga progresando. ¿Para ¿no? qué cambiar algo que tiene un sello que ya querido por la gente? No lo voy a entender nunca. Incluso está por el lado de que es una marca impuesta, lo de decir plan Ceibal, que va a ser difícil hasta decir Ceibal solo. A nivel internacional, además, ¿no? Como con la UTU pasó, la gente ama la UTU, decimos ex UTU. Sí, es La UTU. Ya está. Cuando las cosas llegan al alma, déjalas ahí. Bueno, muy buen trabajo de nuestros compañeros, felicitaciones Sí, y también mira. para todos los que están realizando esa tarea allí al frente del plan Ceibal, o Ceibal, como se llama ahora. Estamos prácticamente en el final, pero el cierre no lo vamos a hacer nosotros. No lo vamos a hacer nosotros. No. Venga, señorita. ¿Se anima? Mire cómo ¿Vos va. decís que Está en se cámara. anima? Muy bien. Sí, sí. Hola, Pase ¿qué por tal? acá, Buen en día, el ¿cómo le medio. va? ¿Cómo anda? Háblele al Bien, micro ¿vos? nomás, ahí estamos. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se levantó tempranito hoy? Sí, acompañé a mamá. Acompañó a mamá, perfecto. Se cae la baba. Se le cae la baba a mamá. Bueno, nada, hacemos el cierre nosotros. ¿Usted sabe qué es lo que tiene que decir? Sí. A ver, Amigo. dígalo. Los dígalo. esperamos Allá, acá estamos mañana a las 8:30 en Ciudad Viva. en Ciudad Viva. Y saludamos allá. Perfecto. Ahí está, perfecto. Y de acá a Paseo Animado. Anotada, Casablanca, la conductora para Paseo Por Animado. primera vez no nos pisamos, Ya tenemos. Un cierre prolijo. Muy bien, Sofía. Muy bien, Sofi, muy quedó bien, ahí. Sofi. Perfecto. Lo dijo Sofía, mañana 8:30 acá en TV Ciudad. Nos vamos nosotros. Chau. Salude, Chau. que queda bien. Ahí está. Gracias. Chau. Pasarán y el horizonte se desarma.